Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Gradualmente la presión de la inflación tiende a ceder tanto aquí como en el mundo. En lo que es nuestro país, la tasa abril todavía está en 6.25%, que no es un porcentaje inferior. Además, el componente subyacente está más arriba, 7.67%, con mercancías, por ejemplo, 9.54%, y alimentos, que nos duele, 12.14%. En ese sentido, nadie puede cantar victoria. De hecho, todos los días sentimos el impacto cuando vamos al súper. La tortilla trae un alza anual del 12.5%, el huevo 26.8%, la leche 12%, los dulces 15% anual. Hoy nos acompaña para platicar respecto a la inflación Sofía Ramírez. Ella es la directora general de México Cómo Vamos. ¿Por qué están en ese nivel tan desbordados los alimentos? ¿Qué podemos esperar de la inflación para finales de este 2023? Lo invito a que se quede con nosotros. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues ahí el tema que vamos a platicar, Sofía, es el tema de la inflación. Un tema que nos corroe a todos, nos lastima a todos cuando vamos a comprar. Se nos ha hecho el bolsillo cada vez más pequeño porque pues, hay que recordar, 4 años vamos a tener ya para el próximo año de inflación, 3 ahorita con este año que estamos viviendo. Entonces, pues obviamente todo esto te pega, los salarios para muchos segmentos no se han incrementado, ciertamente para el salario mínimo un incremento, pero pues, ¿cuántos ganan el salario mínimo y cuántos no ganan el salario mínimo? Entonces es difícil la situación que está viviendo la familia. ¿Cómo estás viendo el panorama inflacionario en nuestro país, Sofía? Pues mira, con las expectativas del Banco de México y en general del mercado, tú sabes que vamos a cerrar más o menos el año, si no hay ninguna otra hecatombe, si no hay ninguna otra guerra, pues alrededor del 5%. Exacto. Ahorita estamos viendo una inflación ya por debajo del 7%, en 6.24 en abril. Ahora, tienes toda la razón en decir que los salarios, bueno, pues no alcanzan. ¿Por qué no alcanzan? Pues porque el 20% que le aumentó al salario mínimo apenas en diciembre, pues se viene sumando a una serie de incrementos por 4º año consecutivo. Tú sabes que la CONASAMI, los obreros y los patrones pues han logrado este consenso y se ha aumentado más o menos en 60% en términos reales el incremento al salario mínimo. Ahora, ¿quién gana salario mínimo? Pues solamente 1/3 Exacto. de las personas que trabajan en empleo formal, es decir, 1/3 del 40% que son los que trabajan en un empleo formal. ¿Qué quiere decir? Que solo el 15% más o menos de la población que trabaja se ve beneficiada por ello. ¿Qué pasa con todos los demás? Bueno, pues tú sabes que 6 de cada 10 empleos son informales en México, no les aplica el salario mínimo y por lo tanto ahí tienes 2/3 partes de esas personas que ganan un salario mínimo que no se ve beneficiado. Entonces, ciertamente sí hemos visto un incremento muy importante en el ingreso de las familias del empleo formal, pero eso nuevamente solo aplica al 40% y bueno, pues el incremento del 9-11%, dependiendo a qué segmento te estés refiriendo, pues se lo come muchísimo la inflación. Exactamente. Ahora, Sofía, me gusta mucho el reporte que ustedes hacen ahí en México Cómo Vamos, porque la verdad es que siempre desglosan, ustedes tienen sus propios indicadores y desglosan, digamos, lo que es el incremento y me gusta mucho que se van mucho hacia los alimentos. 12% de incremento en abril anual de los alimentos es terrible. No, es terrible. Y hay precios como la leche, la harina de trigo. La harina de trigo, la tortilla. Sí, el huevo, el pollo todavía. No, o sea, terrible. ¿Por qué están creciendo así los alimentos, Sofía? Mira, son varios elementos. Creo que por un lado tenemos muy claro que con el choque de oferta que hubo, digamos, por la pandemia, dejamos de producir cosas. La comida nunca se dejó de producir, los granos nunca se dejaron de producir. Esto fue en 2020. En 2022, con el inicio de la guerra, pues ya traíamos unas presiones de precios de inflación importante, porque mucha gente seguía recibiendo dinero, no solo en México, sino en el mundo, y no gastaba tanto. Entonces empezamos a tener mucho más liquidez, pero no había tantas cosas que comprar. Claramente ahí, pues si tienes mucho dinero y pocas cosas, sube el precio. Con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año pasado, pues vimos cómo de repente se disparan en mayor medida pues, los granos del mundo. Y los granos del mundo, ¿por qué? Porque Ucrania es el granero, pues no solo de Europa, sino también de África, toda esa región.
tú ya has presentado esta información varias veces y yo recuerdo que entre tus reportes lo que decías es, bueno, si no se alimenta al ganado, pues obviamente todo va a subir, también las proteínas animales. Creo que eso es un poco lo que nos ha estado pasando. Exceso de liquidez, distintos choques, primero de oferta, luego de demanda, y al final del día lo que estamos viendo ahorita es todavía los resabios de un mundo que tiene en algunas latitudes mucho dinero, en otras latitudes pues poca capacidad de producir suficiente, pero en el margen lo que está pasando es que tenemos mucho efectivo, tenemos rescates bancarios ya en Estados Unidos, tenemos un mercado que ha cambiado, digamos, su composición. Y si tú revisas las noticias de estos últimos días, en Italia llamaron a reuniones de emergencia porque estaban viendo que la pasta la que nos comemos, el espagueti, gnocchi, tagliatelle, bueno, tenía inflaciones anuales de alrededor del 17-18%, y eso estaba causando una incertidumbre y un enojo social muy importante. Claro. Una reunión de seguridad, imagínate, o sea, era ya de seguridad alimentaria. Esto fue hace unos días. En México tuvimos un PASIC y luego una PASIC, y la verdad es que eso no se vio reflejado. No ha servido de nada. Para nada en términos de la comida. Y creo que el punto que estás haciendo énfasis tú ahorita es, tenemos una tortilla del 12% de inflación anual en el mes de abril, hace unos meses estaba en el 18% de inflación anual. El 99% de las familias mexicanas comen tortillas todos los días, mientras que los italianos comen 60% pasta. Es decir, en México prácticamente todos comemos tortillas y no nos estamos quejando al mismo nivel. El gobierno no le está poniendo la misma atención que le ponen en otras latitudes a aquellos elementos que componen la dieta de la población. Ahora, Sofía, más allá de las variables exógenas, o sea, fuera del entorno, internamente, ¿no sientes que hay temas de, digamos, de márgenes, excesivos márgenes, lo de siempre, ¿no? El intermediarismo, la concentración, las distorsiones que hay en el comercio, ¿no se están reflejando justamente también en esta alza de los precios? ¿O cómo lo sientes? ¿Qué tanto influye eso también? Claro, creo que es inevitable pensar que en la parte del intermediario, pues uno no le sube cuánto le subió el que le proveía, uno le sube cuánto cree que le va a seguir subiendo el monto, más una copeteadita, ¿no? Entonces, en la medida en la que vamos viendo cómo en general los precios de los servicios, por ejemplo, pues se han venido presionando todavía de manera muy importante al alza, pues entonces empezamos a ver que sí, ya es un problema doméstico, claramente. Entonces regresamos al punto, tenemos en general mucho efectivo impreso, o sea, si tú ves la cantidad de flujo de efectivo que hay por parte de Banco de México impreso en los últimos años, no solamente en la pandemia, sino un poco más para atrás, pues ha sido incremental. Pero además, por otro lado, pues tenemos todo el problema, digamos, de una falta de Estado, si me permites. Los órganos reguladores no hacen necesariamente su trabajo. Entonces, lo que estás refiriendo es, pues puede haber que en los márgenes de utilidad se generen presiones inflacionarias importantes. Alguien se aprovecha, ¿verdad? Es difícil de, digamos, documentar de qué tamaño es esa presión. Hay algunos ejercicios académicos, otros periodísticos que se han hecho, donde aparentemente en la intermediación se generan presiones inflacionarias en mayor medida que en lo que se ingresa al gobierno, digamos los impuestos, y en mayor medida que lo que se ingresa a la fuerza laboral. Sin embargo, es difícil de desagregar, porque en la reactivación económica tú sabes que siempre hay un incremento natural de precios, y por eso la inflación en México, el objetivo no es 0, el objetivo es 3%, más o menos un punto porcentual. Y sí observamos que en la segunda mitad del año pasado hubo, digamos, incremento en la cantidad de dinero que se iba no al factor trabajo, no al factor impuestos, sino más bien al factor del capital. Pero pues obviamente ahí tienes que desagregar todos los niveles del valor agregado de la cadena productiva y es difícil saber en qué medida. Yo sí creo que una COFECE pues estuvo durante muchísimos meses sin un pleno conformado como debía, pues eso va acabando por mermar las capacidades del Estado. No quiere decir que antes haya sido impoluta, pero por lo menos teníamos mayor capacidad instalada. O Profeco, ¿no? Yo creo que también ahí ha faltado mayor énfasis. No, sin duda. ¿No? Profeco, por un lado, para defender al consumidor, pero la COFECE para aumentar la cantidad de competencia económica y multar a aquellos que no cumplan con las reglas del juego. Entonces yo creo que sí, ha sido una mezcla de dos cosas. Yo no me atrevería a decir que todo es, digamos, atribuible a la cantidad de capital que se está acumulando por parte de unos pocos. Sin
duda en mercados tan concentrados como los tenemos en México es un factor relevante, pero yo pensaría más bien con la reactivación económica puedes ver que el valor agregado pues va generando mayores precios y bueno, pues eso se va controlando con el aumento en las tasas de interés por parte de Banco de México, que es lo que hemos visto hasta ahora, que lo ha hecho muy bien. Ahora, Sofía, derrotero de la inflación, se habla de 5, se habla de 4 para el 2024. Es muy alto. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Crees que pueda ser consistente esos niveles de proyección que traen los especialistas? Creo que tú mejor que nadie sabes que quien te prometa que un 5% de inflación te está tomando el pelo porque pues realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y hay demasiados factores sobre la mesa. O sea, los choques exógenos, como el choque de oferta, pues nadie podía prever una pandemia en estos tamaños. Habrá algunos biólogos que digan que era cuestión de tiempo, pero nadie sabía cuándo iba a ocurrir ni la magnitud. Hemos visto que la OMS ya levantó, digamos, el tema de la pandemia global. Eso sin duda va a tener consecuencias económicas y financieras importantes. Entre otras, pues los estímulos que muchos gobiernos daban con motivo de la pandemia, pues van a desaparecer. Hemos visto con lo del tema migratorio, como de repente pues, se acaban algunos de los esquemas de migración. Entonces, creo que va a haber ahorita un mundo cambiante en los próximos meses. Sin embargo, ni la guerra de Rusia y Ucrania va a terminar pronto y por lo tanto no va a haber una disminución en los precios de los granos de manera inmediata. Y por otro lado, pues la nueva configuración del consumo. Tú también lo has comentado, afuera de, digamos, en la vida cotidiana, ya no consumimos lo mismo que consumíamos en 2019. No. Gastamos más tal vez en plataformas digitales, nos transportamos un poquito menos. Creo que todavía nos falta acabar de aquilatar de qué tamaño va a ser este cambio en el consumo. Y por eso el INEGI está consultando a la ciudadanía de cómo va a recalcular la inflación pues próximamente a partir de 2024 con información de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que levantó el año pasado, pero también con base en los nuevos patrones de consumo que estamos empezando a ver a partir de ahora. O sea, creo que tendremos que ser pacientes, ¿verdad? Lamentablemente, ¿no? Con este fenómeno, porque pues al final de cuentas seguirá sintiéndose en el bolsillo de todos, incluso los que ganan salario mínimo, Sofía, pues al final de cuentas consumen muchos alimentos y se les va buena parte del dinero en alimentos. Entonces, claro, pues lo que ya ganaron, lo que se aumentó ya se les fue, ¿verdad? No, y al final, a ver, todos tenemos una familia que alimentar. Entonces, cuando hablamos de salarios mínimos y que si sube la inflación, creo que lo que nos preocupa a las familias mexicanas es que nos alcance. Exacto. Y que tengamos buena calidad de vida. Porque, mira, en promedio en México una familia gana... un trabajador, una trabajadora gana 10,000 pesos, más o menos. Una canasta básica alimentaria y no alimentaria es alrededor de 4,200 pesos, 4,300 pesos. Eso te alcanza para comprar lo que te comes, lo que gastas en el transporte, lo que usas para bañarte, para 2 personas y un cachito. O sea, realmente no alcanza para mucho más. Si tú piensas, un hogar en México está conformado en promedio por 4 personas, no por 2 personas y un cachito. Salarios apretados, inflación persistente, no vemos todavía un final del túnel, solamente esperemos que no siga aumentando. Bueno, siempre un placer, Sofía, muchísimas gracias, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias a ti. Muy buenas noches, Sofía. Buenas noches. Claramente la inflación deberá seguir bajando, pero todavía en 2024 seguirá sobre 4%, que no es cualquier cosa. Además porque se van a ligar 4 años de lucha contra ese pernicioso fenómeno, herencia de la pandemia y de la guerra en Ucrania. La inflación es el impuesto más regresivo que puede haber. A todos nos pega, pero más a los que menos tienen, y claro, también a la clase media con un índice de incrementos más elevado. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.